Esta es la misteriosa vida y obra de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, considerado uno de los maestros universales, especialista en relatos de terror, nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos. Cuenta la tradición popular que Edgar Allan Poe vino al mundo con muy mala estrella. Así lo atestigua la historia de su vida desde su nacimiento hasta su muerte. Edgar Allan Poe quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Por suerte, una acomodada y próspera pareja, John Allan y su esposa Frances, que vivían en Richmond, Virginia, lo acogió, pero aunque tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Los negocios familiares llevaron a Edgar y su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir en latín y hablar francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado, y los Poe regresaron a Richmond en 1820. Mientras que el padrastro de Poe era un hombre huraño y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le demostró su gran cariño. Desde niño, Poe escuchaba historias sobre zombies, aparecidos y magia negra. Era un ávido lector de los cuentos de terror. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos ocurrían en páramos sombríos, mansiones en ruinas, cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Matriculado en la Universidad de Virginia, Poe se aficionó demasiado a la bebida y a los juegos de azar, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente. Cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas de juego, Edgar Allan Poe se vio obligado a dejar la universidad humillado y deshonrado. No obstante, fue en 1827 cuando publicaría su primer libro, Tamerlán y otros poemas, que por cierto pasó desapercibido. Llegó el día en que Poe reconoció que no tenía suficiente dinero para vivir, así que se alistó en el ejército. Pero también aquí tuvo problemas. Fue juzgado en una corte marcial por desobediencia. Así que en 1831 partió hacia Nueva York y allí publicó su famosa obra Poemas. En 1833, Poe ganó un premio de $50 por la obra Manuscrito hallado en una botella. Y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. En 1839 escribió Cuentos de lo grotesco y arabesco, su 6º libro, que se publicó en 2 volúmenes que incluían algunas de sus obras más emblemáticas, como es La caída de la casa de Usher. La situación económica de Poe mejoró bastante y se trasladó junto con su esposa y su suegra a Richmond, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. En esa época, Poe desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela policíaca. Esto ocurrió con la obra Los crímenes de la calle Morgue. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido.
Me refiero a la narración llamada El escarabajo de oro. Del mismo modo, en 1845 escribió El cuervo y otros poemas. También en 1846 publicó una de sus obras más famosas, El barril de Amontillado. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de la tuberculosis. Debido a este acontecimiento, el escritor cayó en un estado grave de desesperación. Sin embargo, curiosamente, fue entonces cuando escribió obras tan relevantes como Ulalume. Además, su 10º y alucinado ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que a la postre sería su último libro publicado. En 1849, Poe se volvió a casar, pero a pesar de que se le viera entusiasmado e incluso feliz, un día ocurrió algo inesperado. Edgar Allan Poe desapareció. Nadie sabía de él. El 3 de octubre de ese mismo año, fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado y necesitado de una ayuda inmediata, motivo por el cual fue internado en un hospital. En esas condiciones, no fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. El domingo 7 de octubre de 1849, a las 5 de la madrugada, Edgar Allan Poe murió. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debió a una congestión o a una inflamación cerebral. Así se solía encubrir en esa época los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como era el caso del alcoholismo. Lo cierto es que su muerte, hoy en día, sigue siendo un misterio. Se desconoce si se trató de un asesinato, de un intento de suicidio o simplemente de una desgracia del destino o la conclusión de su mala estrella.